Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal 0512 Aprende Más Fácil. En esta ocasión vamos a continuar con los temas de la clase de economía, específicamente con el tema del equilibrio del mercado. En el equilibrio del mercado influyen las dos fuerzas, que es la demanda y la oferta. Entonces ya vimos todo lo que era la demanda, ¿verdad? En otros videos ya explicamos todo lo que era acerca de la demanda. Y en este video pues vamos a abarcar lo que es la oferta, naturaleza y determinantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver la oferta específicamente en este video. Bien, vamos a empezar diciendo la cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que las empresas pueden y quieren ofrecer a la venta. Esa es la oferta, es la cantidad que las empresas ofrecen de un bien a la venta. Se representa por QS y es también una variable flujo, es decir, se habla de las cantidades que las empresas están dispuestas a ofrecer por periodos de tiempo, es decir, en un día, mes, año, etcétera. Es decir, es una variable flujo, es decir, que es fluctuante, ¿verdad? La oferta no siempre es la misma, varía, ¿verdad? Varía de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las variables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que influyen en ella. Y también en cuanto al tiempo, ¿verdad? Es decir, en un día, mes, año, por ejemplo, la oferta varía de una temporada a otra. Por ejemplo, los útiles, ¿verdad? Tienen sus temporadas. La ropa de invierno, la ropa de verano, por ejemplo, para el Día de la Madre, ¿verdad? Se revuelven las cosas que son para mamá. Para el Día del Papá no tanto, pero también, ¿verdad? También se revuelve, ¿verdad? Navidad, por ejemplo, es otra temporada donde salen otro tipo de productos. Y así, ¿verdad? Podemos mencionar muchos tiempos, temporadas en los que un producto o varios productos ascienden y en otro tiempo decrece su oferta, ¿verdad? Por eso es que es una variable flujo. Bien, vamos con determinantes de la cantidad ofrecida. ¿Cuáles son los determinantes? Los principales son el precio del bien, que es lo primero, los precios de los factores de producción, los objetivos de las empresas productoras, la tecnología, el precio de los bienes relacionados y las expectativas según los precios. Entonces, más adelante vamos a tratar de ver algunos de ellos, ¿verdad? Y su influencia en la oferta. Es importante conocer cómo varía la cantidad ofrecida de un bien, cuando varía el precio del mismo, permaneciendo constantes todas las demás variables. ¿Se acuerda de este término ceteris paribus que ya vimos en algunos otros videos, verdad? Que es donde una de las variables es la única que varía, se mueve, fluctúa, pero las demás permanecen constantes. Ese es el concepto de ceteris paribus. Entonces, vamos a ver cómo varía la cantidad de la oferta, ¿verdad? Cuando cuando varía el precio del mismo, ¿verdad? Y permanecen constantes todas las demás variables, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la oferta de un bien, depende de la fluctuación del precio, ¿verdad? No más, solamente del precio. Las demás vamos a suponer que permanecen constantes. La hipótesis básica es que la cantidad de cualquier bien que las empresas producirán y ofrecerán a la venta está positivamente relacionada con el precio de ese bien, ¿verdad? Vamos a suponer esta hipótesis, ¿verdad? Que la cantidad de cualquier bien que las empresas producen y ofrecen están positivamente relacionadas con el precio de ese bien. Es decir, existe una relación creciente o lo que es lo mismo, aumenta cuando el precio aumenta y disminuye cuando el precio disminuye. Y también hablamos la vez pasada acerca de que esta es una variable directa, ¿verdad? Si el precio aumenta, aumenta la oferta, y si el precio disminuye, disminuye la oferta. Entonces es una relación directa, ¿verdad? Porque cuando uno aumenta, el otro aumenta, cuando uno disminuye, el otro disminuye. Y esto lo tenemos aquí en esta ecuación, ¿verdad? Si aumenta el precio de un bien, entonces da como resultado el aumento de la oferta. Si disminuye el precio de un bien, entonces da como resultado también la disminución de la oferta. Y ya que avanzamos, pues, ¿verdad? Le animo a que se suscriba, le dé like, presione la campanita para que YouTube le informe cuando subimos contenido educativo de esta clase y de otras que también son muy importantes en su canal 0512 Aprende Más Fácil, y así me ayuda, ¿verdad? Y también nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Para poder crecer ambos. Ok, se entiende que las empresas actúan racionalmente, es decir, no actúan a lo bruto, ¿verdad? No.
actúan racionalmente, lo que significa que intentarán maximizar sus beneficios, por lo que la hipótesis anterior se cumplirá, ya que cuanto más alto sea el precio de un bien, mayores beneficios obtendrán las empresas. Obviamente, ¿verdad? Cuando es más caro un bien, los beneficios de la empresa pues van a ser mucho mayores. Por otra parte, si se toma en cuenta la ley de rendimiento decreciente, según la cual la producción va haciéndose cada vez menos eficiente según se va añadiendo cantidades adicionales de los factores de producción, o lo que es lo mismo, para producir cantidades adicionales iguales de un bien se necesitan cantidades adicionales crecientes de los factores. Resultará que el costo necesario para elevar la producción en una unidad cada vez será mayor, lo que justifica que para el aumento de la oferta se necesita un aumento del precio. Es decir, aquí todo lo que quiere decir es que si una empresa quiere producir más, ¿verdad? Entonces los factores de producción también tienen que aumentar, ¿verdad? Si quiere ir añadiendo producto, también los factores de producción tienen que aumentar también al mismo nivel de la oferta. Entonces, por eso si la oferta aumenta, también el precio de ese bien va a aumentar. Bien, vamos con la tabla de oferta y la curva de oferta, ¿verdad? ¿Se acuerda que vimos acerca de la tabla de la demanda y la curva de demanda? Pues también, ¿verdad? Esta no se queda atrás, es bastante envidiosa la oferta y tiene casi lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos acá la tabla de la oferta y la curva de la oferta. Esta es la tabla de la oferta y esta es la curva de la oferta, ¿verdad? Ya se nos hace familiar porque ya lo vimos en la demanda. Entonces tenemos un ejemplo aquí, el precio del café en euros y la cantidad ofertada en millones de tazas, ¿verdad? Entonces el precio del café en euros, 2 euros, 1.75, 1.50, y aquí tenemos los puntos, ¿verdad? Aquí, en cuanto a cómo va creciendo, ¿verdad? Mayores en 2, 11.6, ¿verdad? Es el mayor. Luego 1.75 es en 11.5, ¿verdad? Miren, 1.75, 11.5. 1.50, 11.2, 1.50, el que tenemos aquí, 11.2, ¿verdad? 1.25 es el que tenemos acá, ¿verdad? Esta línea de acá. A 10.7, ¿verdad? Casi cerquita del 11. Luego tenemos 1 a 10, ¿verdad? 1, lo mismo que 10, ¿verdad? Aquí queda 10, 9, 10 y 11, ¿verdad? Punto 75, 9.1, ¿verdad? Cerquita del 9. Y punto 5 en 8, ¿verdad? 7, 8, aquí está, ¿verdad? Punto 5, 8. Entonces la curva queda de esta manera, ¿verdad? Si el precio sube, la cantidad ofertada también sube, que es lo que podemos ver aquí. Si el precio va subiendo, entonces la cantidad de oferta también va aumentando, ¿verdad? Entonces vemos que el supuesto se mantiene, ¿verdad? Si el precio aumenta, la cantidad ofertada también aumenta, ¿verdad? Y así es como nos queda tanto la tabla como la curva de la oferta. Tiene pendiente positiva, ya que la cantidad ofrecida del bien se incrementa cuando el precio aumenta. Igual que en el caso de la demanda, ¿verdad? Para obtener la curva de oferta del mercado se suman las curvas de oferta de todas las empresas individuales. Aquí vemos un caso nomás, ¿verdad? Pero ya para ver la curva de oferta de un mercado, entonces se suman todas las curvas de oferta de todas las empresas individuales, igual que en la demanda, ¿verdad? Que hablábamos de todas las familias, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de ese video? Ok, vamos con los desplazamientos de la curva de oferta. Un desplazamiento de la curva de oferta significa que para el mismo nivel de precios que antes, ahora se ofrecerán cantidades diferentes de ese producto. Cualquier variación en las otras variables diferentes al precio y que afecten a la oferta de ese bien desplazarán la curva de oferta de ese bien, ¿verdad? Eso es casi lo mismo que vimos en la demanda, ¿verdad? Actúa casi de la misma manera. Las principales causas de los desplazamientos de la curva de oferta son variación en el precio de los inputs, ¿verdad? ¿Qué son esos inputs? Los inputs son los factores de producción. ¿Se acuerda que al principio hablábamos de los factores de producción, verdad? Ahora, ¿cuáles son los factores de producción? Materias primas, mano de obra, maquinaria, etcétera. Esos son los factores de producción. Las materias primas que se ocupan, ¿verdad? Usted ya tuvo que haber visto qué es materia prima, ¿verdad? Materia prima es aquello con lo que elaboramos ya un producto terminado, ¿verdad? Por ejemplo, la madera, la piedra, esa es materia prima, ¿verdad? Que usted la utiliza y la transforma hasta llevarlo a un producto terminado. Mano de obra, ¿verdad? Pues su nombre lo indica, es el trabajo
manual que se realiza sobre esa materia prima para convertirla en un producto terminado. Esa es mano de obra. Y maquinaria, pues, ¿verdad? Es toda la maquinaria que ocupamos para transformar esa materia prima también en un producto terminado. Ok, ceteris paribus, cuanto más elevado sea el precio de los inputs, menor será el beneficio de producir ese bien, por lo que las empresas ofrecerán una cantidad menor a cada precio, ¿verdad? Entonces, cuanto más elevado sea el precio de los inputs, es decir, de todos esos factores de producción, materias primas, mano de obra, maquinaria, ¿verdad? Considerando que las otras variables, ceteris paribus, es decir, se mantienen constantes, menor va a ser el beneficio de producir ese bien, ¿verdad? O sea, si gastamos más en materia prima, en mano de obra, en maquinaria, entonces el beneficio para la empresa de producir ese bien va a ser mucho menor, por lo que las empresas ofrecerán una cantidad menor a cada precio, ¿verdad? Entonces, si los factores de producción aumentan en un determinado producto, el beneficio para la empresa va a ser menos, entonces su respuesta va a ser, no vamos a producir tanto de este producto porque me cuesta mucho en dinero, ¿verdad? En materia prima, en mano de obra y maquinaria y no me está dando los beneficios que yo quiero, ¿verdad? Entonces, por eso la variación en el precio de los inputs es tan importante en el desplazamiento de las curvas. Ahora, los inputs en economía son aquellos recursos que se utilizan en el proceso productivo. Es decir, se utilizan para la confección de una serie de bienes y servicios. Los inputs en ocasiones también obtienen el nombre de factores de producción, que es lo que ya vimos, ¿verdad? En este sentido, estamos haciendo referencia a aquellos recursos que son empleados en el proceso productivo para la confección de un determinado bien y servicio. Esto está un poquito más ampliado de cómo ya lo habíamos visto, aunque ya les había dado una explicación, ¿verdad? En resumen, un input es cualquier factor que intervenga en la producción de un bien o servicio, entre los que podríamos citar las materias primas o los productos intermedios. Cuando hablamos de materia prima, ya le hablé a la madera, piedra, etc. Y los productos intermedios, por ejemplo, es la madera cuando viene en rollo, ¿verdad? Se transforma en láminas, ¿verdad? Que ya se pueden utilizar, láminas de madera, que es un producto intermedio, ¿verdad? Que los constructores, por ejemplo, lo compran, ¿verdad? Compran la lámina de madera, ¿verdad? Ya sacada de lo que es el rollo, la compran la lámina, por ejemplo, para construir pupitres, ¿verdad? O mesas, o sillas, ¿verdad? O paredes, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es un producto intermedio también, ¿verdad? Puede ser materia prima a lo bruto, ¿verdad? Que es lo que significa esto, o ya un producto intermedio que ya lleva un cierto proceso, pero que nos sirve para transformar otro bien, ¿verdad? U otro producto. Ok, la cantidad de inputs que se necesitan para producir unos bienes y servicios determinados viene dada por lo que se conoce como la función de producción, ¿verdad? Ya hablamos también de eso, ¿verdad? Que la cantidad de inputs que se necesitan para producir un determinado bien viene dada por lo que se conoce como la función de producción, ¿verdad? ¿Cuál es la función? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Verdad? Y eso determina cómo va a ir la oferta, si va a aumentar o va a disminuir, que lo explicamos en el primer párrafo acerca de los inputs. Ok, lo contrario al input es el output, ¿verdad? Ahora, tipos de input. Existen 3 tipos de input clásicos, que son tierra, trabajo y capital. Esos son los inputs clásicos, ¿verdad? Los más básicos. Sin embargo, podemos referirnos a los factores de producción secundarios, donde se encontrarían los siguientes inputs: materias primas, energía. Al margen de estos, también existen hipótesis que consideran la tecnología o la capacidad empresarial como un input, aunque sobre esta postura no existe un consenso, ¿verdad? Algunos consideran que la tecnología o la capacidad empresarial también es un factor de producción. Pero bueno, ese ya es harina de otro costal, ¿verdad? Para discusión en otro momento. Ahora, diferencia entre input y output. El output es el concepto que se opone al input. O sea, es su némesis, ¿verdad? Es el contra del input. Es decir, es aquel bien o servicio resultante de lo que supone el proceso productivo, en el que se han ido incluyendo los inputs. De esta manera, el output es el resultado de la aplicación de los inputs durante el proceso productivo, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en esto.
El output es aquel bien o servicio resultante de lo que supone el proceso productivo. Es decir, en el output ya vienen incluidos los inputs, ¿verdad? Ya vienen ahí incluidos, ya vienen sumados. Por tanto, no es que dichos conceptos sean lo contrario, sino que hablamos de un primer bien o servicio al que denominamos input, el cual se utiliza para la confección de un segundo bien o servicio, ya acabado, al que denominamos output. Es decir, input es como cuando entra a la fábrica, ¿verdad? Que va en bruto, materia prima o producto intermedio. Y output cuando ya está fuera de la fábrica, ya como el producto terminado o acabado que la empresa distribuye, ¿verdad? Entonces no es tanto como lo habíamos dicho, ¿verdad? Su némesis, no, sino que más bien es el resultado de aplicar el input a un producto, ¿verdad? Y ya cuando está terminado, a eso es a lo que se conoce como output. Ok, ejemplo de input. Entre los ejemplos podemos destacar los anteriormente citados, es decir, tierra, trabajo, capital. Sin embargo, como decíamos, existen otra serie de inputs secundarios entre los que podríamos destacar las materias primas, así como todos aquellos recursos que se emplean en el proceso de producción, ¿verdad? No solo es una cosita, sino que es todo lo que se emplea en el proceso de producción, todos los recursos. Por ejemplo, consideremos una granja con un solo output, por ejemplo, trigo, ¿verdad? Que es a lo que se dedica a vender la granja. Y que utiliza solo dos inputs, ¿verdad? Tierra y trabajo. Supongamos que no puede aumentar ni disminuir su terreno comprando o vendiendo tierras, ¿verdad? No puede aumentar eso. En este caso, la tierra es un input fijo, ¿verdad? Un input cuya cantidad es fija durante cierto tiempo y que no puede cambiarse. La granja decide cuántos trabajadores contratar para realizar el trabajo, que sería mano de obra. El trabajo que realizan estos trabajadores se denomina input variable. Un input cuya cantidad puede ser cambiada por la empresa en cualquier momento, ¿verdad? Entonces la tierra, suponiendo que no puede comprar más ni vender, ¿verdad? Es decir, no puede aumentar ni disminuir, la tierra sería un input fijo. Pero los trabajadores, mano de obra, ¿verdad? Que puede contratar para realizar el trabajo, es un input variable. ¿Por qué? Porque puede contratar más o despedir a los que tiene, ¿verdad? Pero a largo plazo las empresas pueden ajustar la cantidad de cualquier input. Por tanto, no existen inputs fijos a largo plazo. Por el contrario, el corto plazo se define como el periodo durante el que hay al menos un input fijo. La relación entre la cantidad de trabajo y la cantidad de producto, dada una cantidad determinada de un input fijo, es la función de producción. Recuerda que hablábamos de la función de producción. Gráficamente, la función de producción es una curva que se denomina curva de producto total. En el caso de la granja, la cantidad física de output, ¿se acuerda cuál era el output? Era el trigo. Fanegas de trigo se mide en el eje de ordenadas, ¿verdad? En el eje de las ordenadas. La cantidad de input variable, el número de trabajadores, se mide en el eje de las abscisas. El eje de las ordenadas es el eje Y el eje de las abscisas es el eje X, ¿verdad? El eje Y es el que va vertical en el plano cartesiano y el eje de las abscisas es el eje X, que es el que va horizontal en el plano cartesiano. La curva de un producto total es creciente, lo que indica que cuantos más trabajadores se emplean, más fanegas de trigo se producen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una variable de input, es una curva creciente, ¿verdad? Porque entre más tenemos, entonces más vamos a producir. Por ejemplo, si tuviéramos más tierra, también sacáramos más producción de trigo, ¿verdad? La curva de producto total tiene pendiente positiva, pero no es constante. Si nos movemos hacia la derecha a lo largo de la curva, esta va haciéndose más plana. Esto es porque la cantidad de output producido al contratar un trabajador adicional, es decir, el producto marginal disminuye, ¿verdad? Se define el producto marginal como PMGL, como la cantidad adicional de producto que se logra al utilizar una unidad más de trabajo, ¿verdad? No es constante porque, por ejemplo, con los trabajadores, ¿verdad? Si contratamos un trabajador más o adicional, ¿verdad? La cantidad de output
va a disminuir, ¿verdad? Disminuye. Entonces, si por ejemplo, si tenemos una manzana de tierra sembrada con trigo y contratamos dos, por ejemplo, dos trabajadores, uno va a recoger el 50% y el otro 50%. Si contratamos tres, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Ya sería un 33.33 cada uno, ya no sería el 50 y el 50. Entonces el producto marginal disminuye para cada uno de los productos y por lo tanto el pago que le hacemos a ese adicional también va disminuyendo la pendiente, ¿verdad? Siempre va hacia arriba, pero no es constante. Ok, entonces hasta aquí otra vez, si no lo ha hecho, suscríbase porfa, ¿verdad? Denle like y presione la campanita para que sepa cuando subimos contenido educativo en este su canal 0512 Aprende Más Fácil. Ok, vamos con el número 2, objetivos de la empresa. En la teoría económica se suele suponer que las empresas tienen un único objetivo, que es maximizar los beneficios, o sea, hacerse más ricos. Pero las empresas pueden tener otros objetivos como tamaño de la empresa, imagen ante la sociedad, riesgo, etc. Todo eso tiene que ver con el beneficio de la empresa, ¿verdad? Tamaño de la empresa, crecer, imagen ante la sociedad, que tenga una buena apariencia, que tenga una buena reputación ante la sociedad. El riesgo, es decir, no arriesgarse más de lo debido. Por ejemplo, si una empresa pretende alcanzar una determinada cuota de mercado, su objetivo es maximizar las ventas y no el beneficio, ¿verdad? Es decir, si quiere mantenerse en el mercado, alcanzar una determinada cuota, él quiere maximizar las ventas, no el beneficio en sí. En este caso se producirá un desplazamiento de la curva de lempiras hacia la derecha, ya que para el mismo precio esta empresa estará dispuesta a ofrecer más cantidad del producto. Porque al maximizar las ventas, lo que la empresa tiene que hacer es sacar más producto, ¿verdad? Si quiere vender más, tiene que sacar más. Entonces el desplazamiento va a ser hacia la derecha, porque por el mismo precio esta empresa va a estar dispuesta a ofrecer más cantidad del producto. Cambios en la tecnología. El aumento de productividad que se ha dado en las sociedades industriales ha sido debido a las mejoras en los métodos de producción, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Desde que se incluyeron que se incluyó todo lo que es la productividad, lo que es la tecnología, los temas industriales, ¿verdad? Entonces, el aumento en la productividad se disparó, ¿verdad? No es lo mismo hacer algo que un ser humano esté al 100% sobre un producto a que venga una máquina y lo saque el montón por hora, por minuto, ¿verdad? Que han sido causados por los avances tecnológicos, ¿verdad? El progreso tecnológico supone poder producir lo mismo o más a un costo menor, por lo que se dará un desplazamiento de la curva a la derecha, ya que se estará dispuesto a producir y vender más cantidad a cada precio, ¿verdad? Entonces los cambios en la tecnología también es un factor muy importante en cuanto a la oferta. Si todavía estuviéramos en el tiempo de la piedra, en el tiempo, ¿verdad?, donde no había el sistema industrial, ¿verdad? Entonces la oferta no sería como la tenemos ahora, que las empresas producen por masa los productos. Número 4, variación en las expectativas sobre el precio. Ya habíamos hablado de esto acerca de la demanda también, ¿verdad? También el precio y en la oferta también hay expectativas. Si las empresas piensan que habrá un aumento del precio, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda de la curva, las empresas disminuirán la cantidad ofrecida de ese producto, ya que lo reservan para venderlo más adelante a un precio mayor, ¿se acuerda, verdad? Si piensan que va a aumentar, entonces vienen las empresas y dicen, no, voy a guardar todo este producto, ¿verdad? Porque voy a esperar a que aumente para venderlo cuando esté más caro, porque a mí me costó lo mismo fabricarlo, pero lo puedo vender a un precio mayor de lo que lo puedo vender ahorita, ¿verdad? Entonces, si ellas ven que el producto va a aumentar de precio, lo guardan y lo venden cuando ya está en alza el precio. Si las empresas piensan que habrá una disminución del precio, es decir, un desplazamiento hacia la derecha de la curva, las empresas aumentarán la cantidad ofrecida de producto, ya que sacarán a la venta ahora una mayor cantidad del producto, dado que el precio actual es mayor que el esperado, ¿verdad? Entonces, si creen que va a disminuir, entonces sacan todo ahorita mismo para venderlo antes de que se ponga barato, ¿verdad? Entonces la variación en las expectativas sobre el precio también afecta a lo que es la oferta, ¿verdad? Ya sea que
lo quieran vender ya o lo guarden para venderlo después. Y número 5, la variación en el precio del bien relacionado. Supondremos que se pueden producir naranjas y manzanas y que la disminución al precio de las manzanas, permaneciendo constante el de las naranjas, será más rentable producir naranjas, ¿verdad? Porque si disminuye el precio de las manzanas, va a ser más rentable producir naranjas. Por lo que los agricultores se dedicarán menos a la producción de manzanas y más a la de naranjas, lo que significa un desplazamiento hacia la derecha de la oferta de naranjas. Entonces, un bien relacionado, es decir, un bien común, un bien que se puede fabricar en el mismo terreno, por ejemplo, ¿verdad? Naranjas y manzanas. Y si se sabe, ¿verdad?, que el precio de las manzanas va a disminuir, entonces, bueno, mejor seguimos cultivando naranjas, ¿verdad? Entonces, si varía el precio de un bien relacionado, también eso afecta la oferta de ese bien. Bien, entonces hasta aquí terminamos, ¿verdad? Igual les pido, siguiendo, si no lo ha hecho, que se suscriba, que le dé like, que presione la campanita, que comparta, ¿verdad? Para poder seguir creciendo en su canal 0512 Aprende Más Fácil. Y también me ayudan a mí a poder seguir subiendo material educativo de esta clase y de otras que también son muy importantes. Así que por mi parte, muchas gracias y que el Señor les bendiga.